la norma requiere, ¿verdad? Y que se presente de esa forma el estado financiero. Entonces, recuérdense que este tema, ¿verdad? O el estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico. Entonces nos dice, la base técnica la encontramos en la NIC número 7 de las normas internacionales de información financiera y el concepto que podríamos tener del estado de flujos de efectivo es que es un estado financiero básico que presenta y analiza todos los movimientos o eventos de una empresa desde un punto de vista del efectivo. Además, informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, inversión y financiación. Lo que les decía, ¿verdad, jóvenes? El, ya al momento de presentar nuestro estado financiero, ese es nuestro producto final, pero toda la parte de procedimientos que viene antes, es decir, la elaboración de las partidas, la hoja de trabajo, todo eso, si ustedes lo tienen bien preparado, pues ya el estado financiero como tal debería de ser simplemente clasificar, ¿verdad? Y para que ustedes tengan clara esa clasificación, es importante que tengamos la teoría, ¿verdad? En la teoría, en la norma, que es lo que les voy a compartir yo aquí, pues están los ejemplos de qué movimientos la norma considera como actividades de operación, qué movimientos de efectivo los considera como actividades de inversión y qué movimientos de efectivo considera como actividades de financiamiento o financiación. Importante, ¿verdad, jóvenes? Que a efecto de hacer este estado financiero, se debe de registrar tanto las entradas como las salidas de efectivo, ¿verdad? No es simplemente salidas de efectivo, sino que también puede ser una entrada de efectivo. Entonces, ambas entradas o salidas de efectivo las podemos clasificar según estos tipos de actividades que vamos a ir desarrollando. Entonces, esta parte, jóvenes, de la teoría es muy importante para que ustedes desde aquí vayan analizando, estableciendo eh, el objetivo de este estado financiero, ¿verdad? El objetivo es mostrar, sí y solo sí, movimientos que requirieron efectivo. Eso es todo lo que el estado financiero de flujos de efectivo persigue, ¿verdad? Entradas y salidas de efectivo. Todo el movimiento de efectivo que una empresa tuvo en un año de operaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Qué es efectivo, jóvenes? Comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. ¿Qué son los flujos de efectivo? Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Qué son entonces los equivalentes al efectivo? Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. Entonces, ahí tenemos, vean jóvenes, las definiciones de efectivo, de flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo. Siempre se le llama flujos de efectivo, ¿verdad, jóvenes? En plural, no es flujo de efectivo, sino que se debe llamar flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque pues en una empresa va a existir más de un movimiento en efectivo, ¿verdad? Si fuera solo un movimiento efectivo en el año, lo cual es imposible, ¿verdad? Entonces ahí sí, flujo de efectivo, porque fue solo un movimiento. Pero al ser un montón de operaciones, ¿verdad, jóvenes? Entonces el nombre correcto del estado financiero es estado de flujos de efectivo, porque son varios movimientos de entradas o salidas de efectivo. Muy bien, siguiendo con el concepto de equivalentes al efectivo, jóvenes, estos se tienen más que para propósitos de inversión o similares para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto, una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo.
La norma señala, por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Entonces, para que eso ustedes de una vez lo vayan agregando ahí a sus apuntes, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos un estado de flujos de efectivo, ¿verdad, jóvenes? Deben de saber que la, la ecuación, digamos, la ecuación del estado financiero de flujos de efectivo es saldo inicial de efectivo más ingresos de efectivo menos egresos de efectivo igual saldo final de efectivo. Entonces, ese saldo inicial de efectivo, jóvenes, ese saldo inicial, ustedes lo van a conformar por caja, bancos y equivalentes al efectivo. En su examen nunca se les va a decir equivalente al efectivo. En su examen se les va a decir inversiones con vencimiento de 3 meses o menos, ¿verdad? O en días serían 90, ¿verdad? En días serían 90 o menos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, si ustedes ven una inversión a un mes, a 60 días, también se considera equivalente al efectivo, ¿sí? O sea, el objetivo del equivalente al efectivo, jóvenes, el que se llame equivalente al efectivo, solo se me estaba olvidando. Recording in progress. El objetivo de que se le llame equivalentes al efectivo, jóvenes, es de que tiene la característica de que usted en cualquier momento puede convertirlo, esa inversión, en efectivo líquido, sin correr un riesgo de que la inversión pues sufra algún cambio en el valor por el cual está registrada en los estados financieros, ¿verdad? Entonces ya usted como empresa acude a una financiera, a un banco, ¿verdad? Y con el objetivo precisamente de que esta inversión usted la pueda estar, eh, como quien dice, utilizando cada 3 meses, cada 2 meses, con el objetivo de cumplir pagos, ¿verdad? Pues entonces usted puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo y ya, pues ese es el objetivo de esa inversión, que sirva para estar cumpliendo con pagos cada 2 o 3 meses, ¿verdad? O cada mes podría ser también. Entonces, así es como se va a integrar ese saldo inicial, ¿sí? Muy bien. Seguidamente vamos a otro concepto como lo es su importancia. Radica en que permite a la entidad económica y al responsable de la información financiera conocer cómo se genera y utiliza el dinero y sus equivalentes en la administración del negocio. Todas las empresas necesitan efectivo para realizar sus operaciones, pagar obligaciones y determinar si su operación les genera los recursos suficientes o requerirán financiamiento, por lo que se convierte en una herramienta importante para el análisis y previsión de la planificación financiera. ¿Vean? Entonces, ahí radica la importancia de hacer un estado de flujos de efectivo mensual, por lo menos, ¿verdad? Sobre información histórica. Muy bien, vamos entonces a las actividades. Em, Dentro de las actividades tenemos algunas clasificaciones, como por ejemplo actividades de operación. Estas son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. Entonces, dentro de algunos ejemplos que la norma nos indica, estaría cobros procedentes de las ventas de bienes o prestaciones de servicios, cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos, pagos a proveedores por el suministro de bienes o servicios y pagos a y por cuenta de los empleados. En esta entraría no solo el salario de cada empleado, sino que también vamos a clasificar cualquier pago por concepto de indemnizaciones, comisiones sobre sueldos, bonificación, eh, entre otras, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el pago
a los empleados viáticos también entraría aquí, ¿sí? Lo vamos a clasificar como actividades de operación, ¿oyeron, jóvenes? Entonces, seguidamente vamos con otro ejemplo, pagos o devoluciones en efectivo por impuestos sobre la renta. También, jóvenes, en su caso, si a ustedes les viene algún movimiento de efectivo por pago de impuestos, también entraría como parte de las actividades de operación, ¿sí? Porque al final esos impuestos usted los paga por comprar, adquirir bienes, ¿verdad? Por vender esos bienes, por generar una renta. Entonces también lo clasificaríamos como operación. Algunas transacciones, tales como la venta de un elemento de propiedades, planta, equipo, puede dar lugar a una pérdida o ganancia que se incluirá en la ganancia neta. Es decir, se incluirá en la determinación, ¿verdad? Se incluirá en la determinación de la ganancia neta o puede ser del resultado del periodo, podríamos poner mejor, ¿verdad? Porque podría ser una pérdida. Entonces, estos flujos de efectivo, jóvenes, generados de tales transacciones, nosotros lo vamos a clasificar como actividad de inversión, salvo que su empresa se dedique pues a vender propiedades, planta de equipo, ¿verdad? Que sea usted una empresa que se dedica a la venta de maquinaria, a la venta de vehículos, por ejemplo, o a la venta de inmuebles, ¿verdad? En ese caso, sí, lo vamos a clasificar como actividad de operación, pero en el resto de empresas, ¿verdad? Que se dedican a vender otro tipo de productos o servicios, se clasificarían como actividades de inversión, ¿verdad? ¿Por qué de inversión, jóvenes? Bueno, ahorita vamos a ver en qué consisten las actividades de inversión. Son las de adquisición y desapropiación de activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión. Entonces, en este caso, ¿verdad, jóvenes? Eh, Dentro de las actividades de inversión, principalmente, ¿qué se registra? Para que ustedes tomen nota. Muy bien, todo lo que tiene que ver con adquisición o venta de activos fijos, porque recuérdense que si usted al momento de que adquiere un activo fijo, ¿cuál es el objetivo para la empresa de adquirir una maquinaria? ¿Cuál es el objetivo para la empresa de adquirir una flota de camiones de reparto? ¿Cuál es el objetivo de la empresa de adquirir una, un local, una planta o una parcela de terreno? ¿Cuál es el objetivo, jóvenes? No lo hacen por hobby, lo hacen porque consideran que esa inversión, ese desembolso, esa adquisición que están haciendo, les va a generar beneficios futuros. Esa es la característica esencial de este tipo de operaciones, ¿verdad? De adquisición de activos fijos. Usted adquiere una flota de vehículos, una flota de camiones de reparto, porque considera que con eso usted se va a ahorrar, por ejemplo, costos de almacenaje, va a adquirir, va a poder llegar a más clientes. O sea, entonces, usted considera que a corto o mediano plazo, esa inversión le va a generar un beneficio, ¿verdad? Usted va a vender más. Si usted adquiere una parcela de terreno, ¿verdad? Por ejemplo, alquilaba bodegas al Banco Industrial y ahora usted va a tener su bodega propia, o sea, amplió las eh, dimensiones de su bodega propia. Ahí usted se va a ahorrar el costo de almacenaje que le costaba el estar arrendando bodegas, ¿verdad? Ya va a tener su bodega propia. Entonces le va a generar a corto, mediano plazo, ¿verdad? Una, un retorno de la inversión, ¿sí? Entonces,
Por eso es que se clasifica dentro de las actividades de inversión, sea una compra o sea una venta. Si es una venta, ¿verdad, jóvenes? Pues de igual forma, lo vamos a clasificar como inversión para que se entienda, los usuarios de los estados financieros pues comprendan que esa venta de vehículos, esa venta de edificio, esa venta de terreno, no es del giro habitual de operaciones de usted, ¿sí? Porque si entra en actividades de operación, lo que van a pensar los usuarios es que usted se dedica a vender camiones, ¿verdad? Se dedica a vender inmuebles, se dedica a vender terrenos. Entonces, por eso la norma dice, hay que separar las ventas de, supongamos que usted se dedica al consumo masivo. Una empresa, por ejemplo, de, no sé, se me ocurre, de productos de limpieza. Entonces, las ventas de todas las botellas de cloro, de jabón, todo eso entraría como ingreso de actividades ordinarias, actividades de operación. Pero si esa empresa, esa misma empresa, esa industria, en un mes cualquiera del año, vendió un terreno que no lo utilizaba, ¿verdad? Simplemente lo vendió porque aparecía en libros, ¿verdad? Y era propiedad de la empresa, pero no se le podía dar ningún uso, lo vendieron, ¿verdad? Entonces, esa venta, es cierto, significó un ingreso de efectivo, salvo que haya quedado, se haya vendido al crédito, ¿verdad? Pero si fue al contado, significó un ingreso de efectivo. ¿Cómo usted va a demostrar en su presentación del estado de flujos de efectivo ese ingreso, por ejemplo, de 100,000 quetzales? Para los usuarios de los estados financieros, es decir, para los interesados en conocer esa información, ¿verdad? Usted se lo va a presentar en una clasificación distinta a la de actividades de operación, para que se entienda que esa venta es una venta extraordinaria, que no forma del giro habitual, ¿verdad? Y que esos 100,000 corresponden a esa venta de una parcela de terreno, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con sus operaciones. ¿Oyeron? Adicionalmente, jóvenes, ¿qué otra operación vamos a clasificar aquí en actividades de inversión? Como lo dice ahí, miren, todas las inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. ¿Cuáles serían esas inversiones no incluidas, jóvenes? O mejor dicho, replanteando la redacción, ¿cuáles serían las inversiones incluidas en el efectivo y los equivalentes? ¿Cuáles serían las incluidas? Aquí me dice las no incluidas, pero ¿cuáles serían las incluidas, jóvenes? A ver si se va comprendiendo o vamos tomando nota. Hago mucho énfasis ahí porque es donde el estudiante se equivoca, ¿verdad? Recuérdense que yo siempre que hago énfasis en algo es porque por la experiencia sé que por ahí se equivocan, ¿verdad? Entonces sí trato de hacer más énfasis. ¿Cuáles serían esas inversiones incluidas, jóvenes? ¿Cuáles serían las inversiones incluidas en el efectivo equivalentes al efectivo? La compra de acciones a corto plazo, bonos, no. Inversiones a 3 meses, correcto, jóvenes, serían esas. Justo les acabo de decir, ¿verdad? En el equivalente al efectivo, vamos a clasificar las inversiones a 3 meses o menos, ¿verdad? 3 meses o menos, correcto. Entonces, las, las inversiones incluidas en el equivalente al efectivo, o sea, las inversiones incluidas en los equivalentes al efectivo serían las que son a 3 meses
o menos, ¿sí? Esas serían las que están incluidas. Entonces, ¿qué nos dice la norma? As- son actividades de inversión, son las inversiones no, miren, no incluidas, ¿sí? Entonces, las incluidas son las que no vamos a clasificar como actividades de inversión, ¿verdad? Porque esas ya están incluidas como equivalente al efectivo. Que equivalente al efectivo, como que dice, sería una clasificación aparte, ¿verdad? No, no es una actividad como tal, es una clasificación aparte, ¿sí? Entonces, las incluidas serían las de a 3 meses o menos en el equivalente al efectivo. Las no incluidas a las que hace referencia, jóvenes, esta, eh, esta norma son todas las inversiones mayores a 3 meses. Todas las inversiones mayores a 3 meses. O sea, usted, empresa, ¿verdad? Invierte. Cuando hablamos de bonos, jóvenes, ahí tenemos nosotros que tener cuidado, ¿verdad? Cuando hablemos de bonos, y lo vamos a ver en los casos prácticos, pero igual ahorita de una vez vayan anotando. Alguien por ahí me dijo bonos, pero con bonos hay que tener cuidado en su examen, porque justo, qué bueno que lo mencionaron, porque justo es donde se equivocan a veces. Cuando hablamos de bonos, siempre hay que analizar cómo lo están planteando, ¿oyeron? Ahí tengan bastante cuidado, porque el examen y los evaluadores obviamente lo ponen como cascarita, ¿verdad? Ustedes no es casualidad, pero en el examen ustedes solo tengan cuidado de ver si es una inversión en bonos, porque una empresa puede invertir en bonos, ¿verdad, jóvenes? Pero también puede emitir bonos. ¿Será que es lo mismo una emisión de bonos que una inversión en bonos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que lo mismo que se les diga inversión en bonos a que se les diga emisión de bonos? No, ¿verdad? Porque cuando nosotros hicimos ayer el caso práctico, correcto, en la emisión se vende y en la inversión se compra. Muy bien. El día de ayer vimos el caso práctico de bonos. ¿Se recuerdan? Ahí nosotros éramos una sociedad anónima que necesitaba dinero, necesitaba liquidez. Por eso emitimos bonos, para obtener liquidez, obtener efectivo y poder cumplir con nuestras necesidades, ¿verdad? Pero aquí en este examen de flujos de efectivo se les va a evaluar desde los dos puntos de vista, ya sea que la empresa emita bonos, ¿sí? Donde entonces se convierte en una actividad de financiamiento. Financiamiento es cuando nosotros recurrimos a fuentes internas o externas para obtener liquidez, ¿verdad? Entonces, si es una emisión de bonos, sería una fuente de financiamiento, ¿verdad? Sería una fuente de financiamiento. Si es una inversión en bonos, entonces ahí sí sería una actividad de inversión. Cuando usted invierte en bonos, algo como lo que hacíamos en bancaria, ¿se recuerdan? Cuando usted invierte es porque usted es ahora la empresa que tiene la liquidez, tiene dinero, ¿verdad? O tiene un fondo ahí en la cual, pues, usted em, quiere generar un interés sobre ese dinero que usted tiene. Entonces, lo que hace es invertirlo, invertir en un pagaré de un banco, invertir en bonos de una empresa, invertir en, no sé, en acciones, también se puede invertir en acciones, jóvenes. Todo entraría como una inversión, ¿oyeron? Entonces, también podría incluso adquirir una subsidiaria cuando veamos el tema en el módulo 4 de, de, de matrices y subsidiarias, ¿verdad? O el registro de inversiones. Van a ver ustedes todo esto que les estoy indicando ahorita. Si usted adquiere una subsidiaria, también puede hacer
¿verdad? Que usted quiera como parte de su expansión de negocio adquirir una subsidiaria. Y ahí otra vez vamos a desembolsar efectivo. Y en el fondo, esa operación, ¿qué es, jóvenes? Es una inversión. Usted tenía el capital, invirtió en una empresa porque considera que esa empresa le va a devolver una rentabilidad, ¿verdad? Entonces, invertimos en la subsidiaria, ¿sí? Entonces, miren, todas esas serían actividades de inversión en acciones de una empresa, ¿verdad? Que sería adquirir eh, una porción de las acciones de una empresa, adquirir una subsidiaria, adquirir bonos de otra empresa o del gobierno, invertir en pagarés, en una entidad financiera. Todas esas inversiones serían clasificadas como actividades de inversión, siempre y cuando, jóvenes, sean con vencimiento mayor a 3 meses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 meses, los que sean, pero que sean mayores a 3. ¿Sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? Con eso, como le repito, hago mucho énfasis porque sí se equivocan bastante, 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 bastante. Entonces, espero que haya quedado claro, jóvenes. Muy bien. Ahora pasemos a algunos ejemplos. Bueno, los ejemplos ya se los di, ¿verdad? Igual esta teoría se las voy a compartir. Actividades de financiamiento. Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del capital en acciones y de los préstamos tomados por parte de la empresa. Aquí puse una definición un poquito así muy breve, muy puntual de lo que dice la norma, pero en financiamiento, jóvenes, pues entran varios movimientos, ¿verdad? Como le repito, el objetivo de las actividades de financiamiento es de que usted muestre de qué manera usted está apalancado, ¿sí? Por recurrir a fuentes de financiamiento. Pueden ser fuentes internas o pueden ser fuentes internas, les dije, ¿verdad? O pueden ser fuentes externas, ¿sí? Cuando hablamos de fuente externa, usted va a clasificar como actividad de financiamiento todos los préstamos, ya sea adquisición de un préstamo, porque puede ser que en el año usted haya adquirido el préstamo, ¿verdad? Entonces se va a mostrar como un ingreso efectivo, ¿verdad? O puede ser que en el año usted haya, por ejemplo, terminado de pagar el préstamo, ¿verdad? O puede ser que haya dado amortizaciones. Entonces, serían salidas de efectivo, pero el origen de la salida de efectivo es el préstamo, ¿verdad? Entonces, de igual forma lo clasificaríamos como actividades de financiamiento, ¿sí? Préstamos, hipotecas, eso entraría acá. Adicionalmente, jóvenes, eh, lo que les explicaba de la emisión de bonos, para que ustedes, vayan ahí analizándolo todo en conjunto, ¿verdad? Cuando hablamos de bonos emitidos como fuente de financiamiento, así como lo vimos el día de ayer, puede hacer que en el año se den dos escenarios, porque eso va a depender del evaluador, ¿verdad? Cómo lo quiera plantear. Y por eso ustedes tienen que tener muy buen lápiz ahorita para ir anotando, porque puede hacer que el evaluador lo muestre como que en el año se colocaron bonos, ¿verdad? Es decir, que en ese año usted vendió bonos, o sea, las partidas que hicimos ayer por cada colocación, ¿verdad? Entonces eso sería un ingreso efectivo, ¿verdad? Pero puede hacer que el evaluador diga, bueno, este mes se les va a evaluar el desembolso de efectivo por la emisión de bonos. ¿Cómo sería el desembolso de efectivo por emisión de bonos, jóvenes? Cuando usted redime esos bonos, cuando usted devuelve el capital a sus inversionistas. Entonces usted lo va a notar como un desembolso de efectivo, ¿verdad? Va a notar que, por ejemplo, en bonos por pagar tenía 1,000 en el año anterior y para el año actual tiene 0. Bueno, ¿qué pasó? Tenía bonos por pagar por 1,000.
y ahora tengo cero, quiere decir que yo esos bonos los pagué, ¿verdad? Redimí la obligación. Entonces se va a mostrar como una salida de efectivo, pero seguiría siendo actividades de financiamiento, ¿sí? Otro ejemplo podría ser con fuente eh, externa, o perdón, con fuente interna, como lo es eh, la aportación de capital, venta de acciones, ¿verdad? Venta de acciones en la cual incrementa nuestro capital y también distribución de dividendos, siempre y cuando, jóvenes, esos dividendos sean pagados con efectivo. ¿De qué otra forma se pueden pagar los dividendos, jóvenes? ¿De qué otra forma se pueden distribuir dividendos a los accionistas? Con bienes, puede ser, puede ser, aunque no es muy común. Hay otras más común, hay otra más común que con acciones, muy bien, así es. Cuando ustedes ya estén estudiando, Dios mediante, su maestría, ¿verdad? Ya cuando sean todos unos licenciados, ustedes van a aprender un tema o van a no aprender porque la idea la tienen de la carrera, pero van a ver muchos temas relacionados con fusiones, absorciones, adquisiciones de sociedades, de empresas, ¿verdad? Y muchas veces ahí van a notar que es más común de lo que uno puede llegar a pensar el pago de dividendos con acciones, ¿verdad? Porque tiene muchos beneficios, pero en este caso, ¿verdad, jóvenes? Cuando ustedes estén analizando la cuenta o analizando el pago de dividendos, siempre tengan cuidado con eso, ¿verdad? Siempre analicen la información del examen porque puede hacer que en el examen les planteen pago con dividendos, pago de dividendos, perdón, con acciones y con efectivo, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado de separar lo que corresponde a pago de acciones y separar lo que corresponde a pago de efectivo, porque a efecto de este tema, a efecto de este estado financiero, lo que nos interesa mostrar en las actividades de financiamiento es el pago de dividendos con efectivo, ¿sí? Ya el pago de dividendos con acciones se va a mostrar en el estado de situación financiera, en el estado de cambios en el patrimonio, ¿verdad? Ahí usted si quiere va a mostrarle a los usuarios que de las 100,000 acciones, 100,000 dividendos que pagó, 70,000 pagó con acciones y 30,000 en efectivo. Pero para eso ya hay otros estados financieros que lo muestran. En este estado financiero usted solo muestra los 30,000 de efectivo, ¿sí? Eso es lo que se necesita saber, ¿verdad? Entonces, de esa forma, jóvenes, vamos a ir analizando, vamos a tener varios casos prácticos para que ustedes vean ese efecto de todas las cuentas más otras, ¿verdad? Que no mencionamos aquí, porque eh, pues sí son a veces pequeños detalles, ¿verdad? Los que van cambiando y que ustedes tienen que siempre estar claros de cómo eh, mostrar el movimiento de efectivo únicamente, ¿verdad? Entonces, dudas con las actividades, jóvenes, operación, inversión, financiamiento. Hay más movimientos, obviamente, ¿verdad? Aquí yo solo les puse algunos ejemplos, tal vez los más comunes, pero en nuestros casos prácticos vamos a ver más movimientos con los cuales ustedes pueden ir alimentando su base de datos, ¿verdad? De clasificaciones de actividades. Entonces, para elaborar el estado de flujos de efectivo, la norma indica que hay dos métodos, el método directo y el método indirecto. En el método directo se presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos
en términos brutos. En el método directo, pues se hace de forma muy resumida, el método directo se hace de forma muy resumida la presentación de los tres tipos de actividad. Es el método quizá más sencillo. En el método indirecto es más elaborado porque se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, como que dice los ajustes para generar un flujo neto de fondos, ¿verdad? Por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones, que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué tipo de pérdidas o ganancias asociadas a este tipo de actividades de inversión o financiación podríamos nosotros ajustar a ese resultado del periodo? Por ejemplo, la pérdida o ganancia en venta de activos, pérdida o ganancia en venta de acciones, pérdida o ganancia en venta de una inversión. Ese podría ser un ejemplo de este tipo de partidas. Y ejemplos de transacciones no monetarias, jóvenes, ¿cuáles podrían ser? Las depreciaciones del periodo, las amortizaciones de los intangibles, las amortizaciones de, de venta, de venta de acciones o bonos con prima o descuento, las cuentas incobrables. Todas esas podrían ser catalogadas como transacciones no monetarias, ¿verdad? Los cuales van a ser ajustes que nosotros hacemos al resultado del ejercicio para obtener un flujo neto de fondos, ¿verdad? Algo similar a lo que hacíamos el viernes en el tema de presupuesto de inversión en finanzas. Muy bien, para un caso práctico de flujos de efectivo, ustedes principalmente van a necesitar cuatro incisos o cuatro puntos clave. Primer punto, balance de situación del año que estamos trabajando, es decir, el año más reciente, ¿verdad? El año actual. Balance de situación del año anterior, también se le llama año comparativo, ¿verdad? Estado de resultados del año que estamos trabajando actualmente y la información adicional. El estado de resultados del año anterior, jóvenes, no lo necesitamos, ¿sí? En algunos exámenes, para que vayan tomando nota de eso, ¿verdad? En algunos exámenes, a ustedes el evaluador les presenta el estado de resultados del año anterior solo para que se confundan y pierdan su examen, ¿verdad? Pero en el caso del estado de resultados, ¿por qué no nos interesa el del año anterior, jóvenes? Porque recuérdese que usted un estado de flujos de efectivo lo puede analizar a través de determinar variaciones entre las cuentas, ¿verdad? El ejemplo que les ponía. Si ustedes ven un balance de saldos, un balance de comprobación comparativo, y ven que en el año 2022, por ejemplo, yo tenía en la cuenta inversión en acciones, compañía ABC, cero. En el año, en el balance de saldos, ¿verdad? Al 31 de diciembre del año 2022. Ustedes ven su balance. Imagínense que tienen un balance así ahí en sus manos y tienen como cuenta número uno, inversión en acciones, compañía ABC. Año terminado el 31 de diciembre de 2022, cero. Saldo al 31 de diciembre de 2023, por el año terminado el 31 de diciembre de 2023, 40,000. Por lógica, ¿verdad? ¿Qué podríamos pensar que pasó ahí? ¿Qué podríamos pensar, jóvenes? Sin necesidad que nos den la información adicional. O sea, solo por la simple determinación de la variación de la cuenta, ¿verdad?
Usted compara y dice, año anterior, cero, año actual, 40,000 reflejados en esa cuenta. ¿Qué pasó? Hay una variación de 40,000 quetzales. Usted resta el año actual menos el año anterior y tiene una variación de 40,000 quetzales. ¿Qué pasó en el año? ¿Qué podríamos pensar que pasó en esa cuenta? ¿Qué podríamos pensar, jóvenes? ¿Qué pasó en esa cuenta? A ver, jóvenes, ¿qué podríamos pensar? Saldo inicial, cero. Saldo anterior, cero. Saldo actual o saldo final, 40,000. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado, jóvenes? El razonamiento es de que adquirí esas acciones, ¿verdad? El razonamiento es que adquirí esas acciones, desembolsé un efectivo, ¿sí? Entonces, pasa con cuentas de balance. Con cuentas de balance a ustedes les sirve determinar variaciones, porque sí puede determinar a través de comparar dos balances una variación en la cuenta que puede explicarse en efectivo, como puede no explicarse en efectivo, ¿verdad? Pero en una cuenta de estado de resultados no es así. En una cuenta del estado de resultados, usted va a tener, por ejemplo, sus ventas. El año anterior vendí 100,000 y el año actual 200,000 o 150,000, por ejemplo, ¿verdad? 100,000 el año 2022 y en el año 2023 150,000. Pero ahí en esas cuentas no se determina variación, ¿verdad? Porque no va usted a restar los 150,000 menos los 100,000 y va a decir, mi venta fue de 50,000. No, ¿verdad? No es así como se analiza el estado de resultados. La explicación, jóvenes, es algo que ustedes ya saben, que el estado de resultados nace y muere en el mismo periodo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un estado de resultados, en el encabezado decimos del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, por ejemplo, ¿verdad? Del 1 de enero al 31 de diciembre. En cambio, en las cuentas del balance, en las cuentas del estado de situación financiera, el saldo es acumulado. Este sí, nosotros en el encabezado decimos al 31 de diciembre de X año, ¿verdad? Pero sin decir del al, solo decimos al, ¿verdad? Porque el del puede venir del 1 de enero, puede venir del 30 de junio, puede venir del año pasado, de hace 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, desde que se organizó la empresa, no sabemos, ¿verdad? Entonces, con cuentas de balance, su naturaleza es acumulativa, ¿verdad? Ahí sí a ustedes les sirve conocer variaciones. En resultados no se determinan esas variaciones porque el verdadero movimiento de la cuenta es únicamente el que se refleja en el año de trabajo, ¿verdad? Tus ventas del 23 fueron 150,000, sin determinar variaciones, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que teníamos que